con el gerente del hospital, doctor José Molina Orosa, José Luis Aparicio. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Paola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Igualmente, un placer siempre venir. Y con nuestro contertulio y colaborador habitual, Domingo Rivero. Buenas tardes, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? bien. ¿Qué tal ese día festivo? Pues muy bien, sin trabajar. Sin trabajar, que hace falta también, ¿eh? Exacto. Bueno, y precisamente actualizamos los datos y aprovecho para hilarlo un poco y empezar precisamente por ese baile de cifras que todos estos días ha conllevado mucha polémica, tanto entre medios de comunicación y periodistas como en la sociedad en general, como es normal, que ha estado un poco descolocada, ¿no? Es verdad que la Consejería, hay varias fuentes, ¿no? La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias indica una cosa y el Cabildo de Lanzarote, lanzarotecovid19.com, una página que se ha hecho, recordamos, para informar del coronavirus a tiempo real, pues informa otra. Entonces, por fin podemos dar, digamos, una versión de por qué ocurre esta situación. Sí, bueno, vamos a ver, los datos que emanan tanto del Cabildo como de la Consejería son correctos, son adecuados, son correctos, no hay ningún tipo de incorrección ni de error. El que no siempre coincida depende de varios factores. Por ejemplo, quizás el más importante es la frecuencia con la que se actualizan. Por ejemplo, la página oficial de la Consejería, el GrafCam, se actualiza todos los días a las 2 de la tarde. Si tú ahora mismo me preguntas, hoy a las 2 de la tarde, ¿cuántos activos hay? Ayer habían 236, perdón. 236. Pero si dentro de 3 horas me vuelvo a preguntar, a lo mejor ha habido un ingreso, o un alta menos porque los altas se dan antes, pero sí puede haber más ingresos. Por eso el número de activos que se publican por la noche, que publica el Cabildo, difieren en unos pocos casos con respecto porque son cortas diferentes horas, y a diferentes horas el día es dinámico, hay ingresos, hay altas, hay positivos más que ingresos. Los ingresos más o menos se mantienen estables, pero sí que hay positivos todos los días a todas horas. Vamos a ver. Entonces el ciudadano, yo creo que el que se tiene por poner dice voy a fiarme de una de las dos, si se fía la del Cabildo, que vaya con la del Cabildo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Las dos son fiables? Pasa que sí, pero digo la hora para que no haya criterio, liarse, es decir, claro, me voy a una y me fijo de esa porque... Claro, la del Cabildo, quizás la oficial, con la que se trabaja, con la que trabaja Salud Pública, con la que trabaja el Gobierno, con la que trabaja el Ministerio, aunque no directamente de ahí, pero sí es la misma fuente, es la red epidemiológica de Canarias, es la del Gobierno Autónomo, el GrafCam, esa es la oficial, la buena, es con la que se trabaja. Pero es verdad que como el Cabildo sale rozando la medianoche, te da una visión mejor Abarca de todo más. el día. Depende de lo que quieras mirar, una u otra, pero en cualquier caso es un tema de cuando actualizas, no tiene mucha importancia. Al final la solución era más fácil, yo creo que lo que muchos pensábamos, que no es que hayan errores en una o en otra, simplemente que la diferencia horaria en la que actualizan, en este caso el Gobierno de Canarias a las 2 de la tarde y el Cabildo, pues depende del día actualizado mucho más tarde, entonces abarca más datos. Eso justifica la mayor parte de la diferencia. Siendo honesto y honrado, también hay días contados, anecdóticos, en que puede haber un error de introducción de datos, ¿verdad? Pero eso es lo de menos, uno, y no todos los días ni mucho menos. Pero eso se corrige al día siguiente, se corrige, no hay ningún problema. Por ejemplo, ayer hubo el equipo COVID, tuvo un trabajo especialmente intenso. Ayer sí hicieron 240 PCRs en la isla, 40 de ellas en domicilio, coger la ambulancia específica para esto, un domicilio, sacar la muestra, a otro, 40 veces. Es un trabajo. Y es el mismo equipo que después mete los datos en Rebeca. Ayer no están autorizados los ingresos y eso en la página oficial, la página del Gobierno, porque el equipo probablemente no habría tenido tiempo, porque el día tiene las horas que tiene y da lo que da, pero se arregla y eso está arreglado. Un tema con mucho decalaje de 24 horas, con mucho. Lo que no se puede arreglar ayer, lo arreglamos hoy. ¿Y cuál es el motivo por el que se va a domicilio y otra gente va al hospital a hacer la prueba? Sí, hay dos motivos principalmente. Uno es todos los positivos conocidos, a los 10 días le hacemos otra PCR. Si tú tienes al paciente aislado, el término es aislado en casa, no le puedes decir que venga al hospital porque es incoherente, o estoy en cuarentena, estoy en aislamiento o no lo estoy. Entonces vamos a hacerle la PCR. También otros pacientes muy mayores o con problemas de ambular, con un tipo de problema especial, que también vamos a su casa a hacérselo, pero el grueso mayor son positivos conocidos que vamos a hacer un control para que no pierdan el aislamiento. Y ahora ya adentrándonos un poquito más en eso, en los casos, ¿no?, que hay en la isla de Lanzarote, actualmente 232,
después de que se detectasen ayer esos 28 nuevos casos. Sí. También, por otro lado, hubo 16 altas epidemiológicas, 10 ingresados en el hospital. Sí. Es cierto que solo uno de ellos está en la UBI, el resto en planta COVID. Hasta ahora es verdad que hemos escuchado, ¿no?, que la isla de Lanzarote está preparada, que cabe mandar mensajes de tranquilizadores, ¿no?, de tranquilizar a la sociedad, pero sí que es verdad que estamos en un punto quizás de que, bueno, los datos están ahí, estamos subiendo, ¿no? No sé si ha llegado un punto quizás en que se debe abandonar esa tranquilidad y pasar un poco a hacer un ejercicio de concienciación por el comportamiento que estamos viendo de la gente. Sí, sí, vamos a ver. La isla está preparada, pero está preparada hasta ciertos límites. Todo tiene, todas las cuerdas, por un fuerte que sea, hay un punto en que se rompen. Depende de la tensión que apliques. Ahora mismo la tensión que se está aplicando sobre el sistema es descomunal. Para que te hagas una idea, Paula, por ejemplo, la prevalencia máxima, el tope, el cielo que se alcanzó otra vez de casos positivos al mismo tiempo, o sea, prevalencia, fueron 60 y pico. Ahora en 3 días, si ahí hicimos 28, el anterior hicimos 16, creo recordaron, en números similares, cada 3 días tenemos el máximo. Claro. Y eso cuesta muchos días en dar el alta, como mínimo 10, que son las 2 PCR consecutivas. Claro. De hecho, ahora mismo la atención primaria lo está pasando francamente mal, está bajo mucha tensión. 240 PCR ayer, eso es impensable al principio del año, cuando podíamos hacer 5, 6, 20, hacemos ahora 240. De hecho, prevemos que se puedan hacer más. En esta etapa, en esta ola, queremos practicar la misma política que se practicamos en el anterior, porque no fue bien, que es adelantarnos los problemas. Ahora mismo con el equipo COVID que tenemos, equipo de extracción de muestras, podemos hacer 240 muestras, tal, pero si mañana hubiera que duplicarlo, no queremos improvisar. Y por eso, por ejemplo, vamos a abrir un sitio nuevo para hacer COVID Auto. COVID Auto. Ahora, desde el principio fuimos los segundos en Canarias, después de Tenerife, que lo plantamos aquí, se hacía en una zona del hospital. Hubo varias zonas además, y ahora como ya esos espacios es imposible tener a 2 equipos trabajando en paralelo, un tema de separación y de espacio físico, lo haremos fuera, que es un poco más incómodo, porque usa un coche para llevar las muestras al hospital y tal, pero es mucho más seguro y más productivo. Primaria ahora mismo está bajo tensión, porque muchos de los efectivos humanos, ahora mismo nuestro talón de Aquiles son los recursos humanos, en concreto enfermería, todo, pero enfermería. En la isla hay la que hay y no hay más que la que hay, no puedes pintarla ni puedes dibujarla, es la que hay. Y ya hace varias semanas que tenemos la lista de contratación vacía, no hay más enfermería, toda la enfermería que hay en la isla está trabajando. Porque es parte de las 109 contrataciones que hicimos para COVID, porque en primaria, parte de las contrataciones, pues se ha puesto en la puerta para hacer pretriaje. Como estamos apurados, hemos sustituido la enfermería por auxiliares de clínica, porque la función que hacen en la puerta es similar, no van a coser, no a hacer cura, es un tema de pretriaje. Estamos ahora optimizando los recursos, sacando de aquí, metiendo allá según necesidades, porque ya hemos llegado al tope de los recursos que tenemos, por lo menos en recursos humanos. El hospital todavía no está saturado, pero tampoco podemos esperar que lo esté. Ahora mismo tenemos ingresados 10 personas, 9 en la planta y 1 en la UCI, y el goteo de ingresos diarios es continuo, siempre hay todos los días, hace varios días, 1, 2, 1, 2. La planta COVID actual, que nunca se ha cerrado, hablabas de la relajación de la gente se ha relajado, pero nosotros llevamos atención, bueno, no tanto como ahora, porque sí que hay mucha tensión, pero la planta COVID nunca se iba a cerrar, adrede, sabiendo que esto podía ocurrir. Tiene la capacidad de 36 personas, y ahora mismo tenemos 9, es un 25% de capacidad. No pasaría nada, se abriría otra de 42 camas, que también tenemos ya en el plan B, se puede ir manejando, pero si eso se agotara, el plan C ya es mucho más difícil, claro, y más lesivo, porque la otra vez se consiguió solucionar el problema, se hizo bien, pero el precio también fue alto, estuvimos varias semanas, meses, sin actividad quirúrgica programada, sin actividad, que es verdad que conseguimos recuperar, pero también podíamos no haber conseguido recuperarla y todavía empeorar más la situación, y hay gente que está esperando por nosotros para operarse, para lo que sea. Entonces vamos a intentar esa carta de dejar de tener actividad programada, la tendremos en la manga siempre porque es el último recurso, pero si hay que usar ese recurso sea al final y no hay que usarlo tan pronto como otra vez, para intentar que la gente no espere mucho más por nosotros a ser atendido de forma programada. Sí, porque estaba la planta COVID, que era para los que están en planta, y después tenían el tema de la UCI, ¿no? La UCI hay la que tienen, donde hay una persona, ahí eran 10 plazas, ¿no? 9 a 10 plazas, ¿no? Ahora mismo la UCI
antes de empezar el COVID eran 10 plazas y ya está. Después habilitamos una esclusa para separar pacientes COVID de no COVID, de tal forma que los 3 primeros estaban en exclusa y tú puedes tener simultáneamente COVID y no COVID. Como eso vimos enseguida que nos podíamos quedar enseguida sin pacientes, de hecho eso ocurrió, y hubo que ponerle toda la UBI normal o COVID. En este impasse de tiempo hemos ampliado las exclusas a 2 más y tenemos 5 puestos UBI, en la UBI habitual COVID. Ese es el plan A. Pacientes a la UBI, pues a la UBI, en la parte COVID los que sean COVID y los que no sean COVID. Si hubiera un sexto paciente, ya el plan B, habría que pasar al plan B, porque ya el sexto queda ya fuera de las esclusas y puede ser un peligro para el resto de los pacientes ingresados o para el personal que no va tan bien, porque es innecesario, y es necesario e inhumano, no puedes estar tú todas las 8 horas de tu trabajo con el EPI puesto. Y el plan B sería dejar de nuevo toda la UCI normal como UCI COVID y pasar a esos pacientes a otros sitios. La vez anterior el plan B era pasarlo a despertar y eso fue lo que nos obligó a suspender la actividad programada, porque no podías poner pacientes recién operados y lo que hacían los pacientes que había que operar porque eran urgentes, necesarias, o no puedes esperar, pues ponerlo en reanimación, que es otra parte de anestesia. Esta vez lo vamos a llevar a una zona que se llama CMA, que es cirugía mayor ambulatoria, que ahí ahora mismo actualmente va pacientes que llevan cirugía, pero que es cirugía que te puedes ir esa misma tarde a casa, cosas, por un reservorio, un paciente oncológico, cosas rápidas, y ahí van a poner la nueva UCI limpia si hiciera falta, y despertar lo usaríamos para seguir haciendo CMA, para por lo menos la actividad CMA, la actividad de pacientes que se pegan una semana en el hospital, habría que suspenderla porque no puedes tener el hospital lleno de gente si sabes que se te va a llenar de otros pacientes que no pueden, esto puede esperar, bueno, la cadera, pues puede esperar un poquito más, y los pacientes malos de COVID no, pero si son pacientes que vienen y se van el mismo día, el pool de camas para pacientes COVID lo tienes garantizado, y eso es lo que vamos a intentar hacer, no suspender toda la actividad programada, sino como mucho la que nos provoca la estancia y puede saturar, bloquear el hospital y no meter los pacientes. De todas formas, esto es una política que no solamente es gerencial, nosotros conocemos nuestro ámbito y eso es lo que nosotros hablamos con la consejería, son programas asistenciales, o otros ámbitos de administración son los que nos tienen que valorar la idea y muchas veces se exporta a otras gerencias, a veces al revés, a veces otras gerencias tienen ideas que son más eficaces, hay una buena comunicación entre los gerentes, con la consejería y hacemos una vez a la semana una reunión en la que surge una especie de lluvia de ideas, que está muy bien, pero en principio esos son nuestros planes A, B y C, serían esos 3 para cirugía y para la UBI. Y José Luis, con respecto, bueno, durante toda esta etapa se han dicho, difundido muchas ideas, unas son realidades, otras no. Una de las cosas que se ha dicho es que sí, el virus, bueno, que sí, que hay mucha gente pero que está perdiendo fuerza o que afecta de otra manera, o que sí, bueno, pero no hay tanta gente en los hospitales. ¿Qué le traslada al personal sanitario, en este caso con estas 10 personas que están en el hospital? ¿Afecta de distinta manera? ¿Esto es algo en lo que efectivamente es una realidad o todo lo contrario? ¿No podemos fiarnos de esto? Sí, la verdad es que hay que ser desconfiados. Yo no me fío mucho de... Es cierto que ahora mismo los activos son 3 veces más o 2 veces más, son 236 y lo máximo más, sí, fueron 60, son 6 por 6, 6 veces más que la vez anterior. Es verdad que la curva de activos, la anterior, no era muy alta y un buen porcentaje era de ingresos, ahora es muy alta y porcentualmente los ingresos son menores, pero los números absolutos son los mismos. Eso puede significar varias cosas. Lo que acabas de comentar, que sea menos virulento el virus, eso está por ver. El virus puede mutar, pero está por ver. Pero hay otras explicaciones que quizás sean más plausibles, más razonables. Una es que antes, recuerdas, podíamos hacer 25 PCRs al día al principio, cuando hacía microbiología de forma artesanal. Después, con la primera máquina que compramos, podíamos hacer hasta 100. Y ahora con la que tenemos podemos hacer técnicamente hasta 1000, pero en la práctica hasta 600 o así. Claro, hacemos muchas más PCR. Antes, al principio de la epidemia, había un problema importante de suministro, las PCR estaban contadas y el protocolo que seguíamos, que era el del ministerio, era muy restrictivo en cuanto a hacer PCR. Solo lo hacíamos pacientes que tenían clínica moderada o grave y pacientes con clínica leve, moderado o grave, que les llamaba el ministerio operadores esenciales, que era Guardia Civil, sanitarios, policía, bomberos. Y ahora es todo lo contrario, ahora cualquier excusa es buena para hacer una PCR. ¿Que tengo fiebre? Bien, eso quiere decir que se hace muchas más. Es posible que lo que ocurrió antes es que tenemos las mismas,
pero no la detectábamos por si no le hacía la PCR. De hecho, el protocolo anterior, el principio de la epidemia, era paciente sospechoso de PCR a su casa aislado, como si lo tuviera, y si era leve no le hacía el PCR, asumía que la tenía y lo mandaba 14 días a su casa, y ahora hace PCR. Eso puede ser la causa que estemos haciendo muchos más, y ahora detectemos muchas más que antes te las imaginabas, las sospechabas, pero no podías demostrarlo porque no le podías hacer la PCR, porque no había, había que focalizarla en las que realmente eran importantes. Y las PCR, quiero decir, ¿a quién se le están haciendo? ¿Se le están haciendo solo a pacientes que llaman, que dicen que tienen ciertos síntomas? ¿También aleatoriamente? ¿De qué manera se está haciendo? ¿Se está haciendo para hacer un cribado o para encontrar también a gente asintomática? ¿Cómo es el proceso de las PCR? Sí, nosotros seguimos protocolos, no vamos por libre. Y el protocolo actual lo que establece es la PCR, cualquiera que tenga síntomas compatibles, y se hace. Se pone el paciente en aislamiento, cuando tiene síntomas compatibles, se pone en aislamiento con o sin PCR, y se espera a tener el positivo, el negativo, el resultado. Si tiene síntomas negativos, asunto arreglado. Si es positivo, el equipo de rastreo, ahora mismo tenemos 21 personas dedicadas a ello. ¿Cuántas personas? 21. Somos quizás 21. la agencia de las que más tengamos proporcionalmente en Canarias, probablemente. 21. Llamaré inmediatamente al positivo y le preguntaré, hará una encuesta epidemiológica para buscar contactos estrechos. Por ejemplo, nosotros, Domingo, tú y yo ahora mismo estamos separados 2 metros cada uno, no somos contactos estrechos, es imposible que yo hablando o tú hablando, es imposible, no somos contactos estrechos, además vamos a estar menos de 15 minutos creo hablando. Pero si fuéramos contactos estrechos, si mi familia, mi mujer, mis hijos, los contactos estrechos positivos también se aíslan y también se le hace una PCR. Eso por un lado, se hace PCR a los pacientes con clínica sospechosa y a los contactos estrechos. Además, los contactos estrechos se hacen 2, igual que los positivos, 1 hora y otro en 10 días. Por el tema de los falsos negativos al comienzo del contagio y tal, y se pone en aislamiento, aunque sean negativos. Aunque sean negativos, se pone en aislamiento igualmente los contactos estrechos. Con los negativos aprovecho porque así la sociedad lo puede saber. Ahora mismo tenemos un problema para informarlos a los pacientes. Los positivos es inmediato, el mismo día, el equipo, si no el mismo día, al día siguiente. Si yo me hago la prueba y si doy positivo, en las primeras 24 horas. Si la prueba sale a las 10 de la noche, no llamamos a las 10 de la noche para avisarte, para darte el susto a las 2 de la mañana, porque además estás aislado. Si fuese que hay que aislarte, sí, vamos a tu casa si hace falta, pero como estás aislado, a la mañana siguiente se te avisa, en ese caso. Los positivos, eso es, a fecha de hoy todavía podemos mantener el compromiso de hacer las primeras 24 horas. Los negativos más complicados, porque son muchos más, y es el mismo equipo el que los da. Estamos barajando la idea de que los negativos automáticamente el sistema lo envíe a cada paciente a través de SMS. Igual que hace varios años instauramos el SMS para recordar que el día siguiente tiene una cita en consulta y tal, y fue muy eficaz, redujimos bastante la inasistencia de pacientes a las consultas. Estamos barajando esa posibilidad, pero tiene algunos flecos que lo dificultan. Por ejemplo, los negativos, si tú tienes síntomas y eres negativo al principio, o si se te hace la PCR porque te vas a operar de algunas patologías que se hace PCR, no en todas, no pasa nada, pero si hay un contacto estrecho, aunque seas negativo, tienes que quedarte en tu casa. Entonces el SMS tiene una manera de discriminarlo, quién es quién, para darle las recomendaciones correctas, y ahí hay dificultad. Pero por ejemplo, si yo me hago la prueba ahora y tardan 2 días en que no me han llamado, digo, bueno, pues ya puedo salir a la calle. No, depende. No, si hay un contacto estrecho, no. No, ahí está. Por teléfono te dan las instrucciones que es ahí y tal, efectivamente, que es el riesgo de los negativos. Pero si es un compañero de trabajo y tardan 2 días en que no me llaman y eso, ya puedo por no respirar. Vamos a ver. Lo ideal sería no salir, pero por no ya puedes respirar. Si tienes que operar de algo, de la cirugía que requiere PCR, que no es toda, por eso algunos pacientes se llaman y otros no, no es que sea un error, no es que nos hayamos olvidado, es que hay patologías. Vamos a ver, si yo me voy a quitar las amígdalas, no es el mejor momento, pero el otorrino, el anestesista va a estar muy cerca de la vía aérea. Si yo me tengo que operar de unos juanetes que estoy lejos y en principio no me va a intubar, con una mascarilla y su mascarilla, en principio eso hay una lista que lo hace preventiva y lo hacen gente que sabe de patología que sí requiere PCR y patología que no. Si tú eres de las que sí requiere PCR, se te hace. Y si es negativa, no te llamaremos, igual que no te llamamos si la analítica que te hacemos antes es normal, porque se asume, el anestesista lo ve y si es positivo, no te preocupes que enseguida te llamaremos. No lo vería el anestesista, lo vería el equipo COVID, pero además el anestesista también.
Y José Luis, en estos seguimientos de llamadas se ha visto, hablamos del comportamiento, se ha visto mucha irresponsabilidad por parte de la gente, es decir, gente que realmente tendría que estar en cuarentena y ha salido, porque al final es un atentado contra la salud pública. Muchas no, pero algunas sí. En cualquier caso, nosotros tenemos un protocolo para eso. Cuando sospechamos que alguien no lo está haciendo bien, lo ponemos en contacto con la Guardia Civil y ellos van por lo menos a invitarle a que lo hagan bien. ¿Y se ha visto algún caso sí, algunos, sí. De hecho, tenemos ya el formulario prediseñado para poner solo el nombre. Sí, lamentablemente tenemos ya el formulario hecho y todo, y la comunicación directa con la Guardia Civil para ese tipo de asuntos. Y el tema de los rastreadores, que nos decía que 21, ¿no? 21 ahora mismo. Ahora mismo tienen todos los focos que anunciaban que hay en Lanzarote, ahora mismo está todo controlado por los rastreadores, lo tienen todo controlado, que son los contactos estrechos de esas personas que han dado... Solamente se dedican solo a eso, o sea, hace ya varios meses que lo hacen muy bien y se dedican solo a eso, un montón de horas, las horas que le tocan y muchas veces, muchas más también. Y hemos ido ampliando. Al principio de la epidemia, en febrero, antes de la epidemia, teníamos solo una persona, que ha sido maestro de toda la vida aquí de eso, de Baltasar se llama, porque antes de esta epidemia había otras cosas también que había que rastrear, tuberculosis, meningitis, cuando hay un caso de meningitis en un colegio, con tuberculosis, iba este compañero a ver las clases, con qué niño había estado, con qué no, la familia, para hacer a todos el mantú, esas cosas. Esa experiencia fue la que después se ha extrapolado a esto, que se parece mucho. De 1 rápidamente pasamos a 6. De 6 creo recordar de memoria que pasamos a 18 y pensamos casar los 21 a finales de este mes. Pero viendo la evolución nos hemos adelantado y las pusimos la semana pasada, 21. Hemos tenido que hacer cambios organizativos en el hospital, en la zona de primaria, porque claro, no es lo mismo tener 6, 18 que 21. Tú tienes que tener 21, pero con una silla, con teléfono, con ordenador, si no, no tiene ningún sentido. Y hemos tenido que parte de la administración, facturación, contabilidad, varias partes de la administración, llevarla a otro sitio o incluso volver al teletrabajo, quien se podía, para hacer espacio para la expansión de los rastreadores del equipo COVID. Y tenemos los casos 15, 16, ¿qué tipo de casos? Es decir, el más común para que una persona se contagie, ¿cuál está haciendo en Lanzarote? Sí, ahora mismo a la fecha de ahora probablemente los contactos familiares son los más frecuentes, fiestas familiares, reuniones de amigos, antes, hasta hace unas semanas también, fiestas y esas cosas, pero la verdad que parece que se está concienciando. Los últimos, hasta donde yo sé, son más de amistades y de reuniones. Son casos de gente joven. También lo que hablamos antes de que hay menos ingresos, con mayor número de casos activos, puede tener que ver también con la media. De hecho, ahora mismo ingresados al hospital son todos más de 60 años. Hay pacientes que tienen menos de 60 años ingresados, pero son pacientes que están ingresados por otra patología, pero que se hizo una PCR porque está indicado y dio positiva. Probablemente el motivo de ingreso fue otro motivo que no tiene nada que ver con esto, pero ser positivo se contabiliza como tal. Y los que están ingresados por COVID de verdad, no por otra cosa, y son positivos, tienen más de 60 años todos ellos. Pero no porque ellos se hayan ido de fiesta. No. Es decir, porque al final ha sido a los que se le han, sin comerlo ni beberlo. Sí, efectivamente, son inocentes, sí, efectivamente, una buena observación. Si sacamos la media de la edad de la ola anterior, creo que eran 60, 50 y pico, ahora son 30, empezaron siendo menos de 30, 30 y poco, 30, y poco a poco, pum, pum, va subiendo, 32, 30, va subiendo. Y eso es porque el mecanismo de transmisión, fiestas, tal, es de gente joven, que son los primeros que se contagiaron. Pero esa gente joven no viven solos, viven con padres, abuelos, tíos, gente más mayor, que son los que de rebote se llevan la peor parte y eso hace que la edad media paulatinamente vaya subiendo, porque ese primer núcleo de gente que se contagia, joven, está ya empezando ya a extender, a compartir la infección con sus allegados mayores. Claro, es que eso es muy importante decirlo por el tema, repito, por hacer un ejercicio de concienciación, ¿no? Sí. Y lo hemos dicho muchas veces. Hablábamos de que ahora mismo actualmente no sé cómo está el porcentaje, pero hasta hace muy poco el 85% de los nuevos casos en Canarias era precisamente contagios de jóvenes, de menores de 30 años en ratos de ocio y reuniones familiares. Sí. Es decir, podemos pensar que a nosotros no nos toque o nos toque, pero no nos afecte, pero a nuestro entorno sí. Y ellos son los que van a ir precisamente al hospital. Y lo que comentaba, que era otra pregunta que le iba a hacer, era de las dos personas, que es importante aclararlo también porque la gente pues ve que las edades, hay dos personas, ¿no?, ingresadas por coronavirus de 25 y 42 años, aclarar que no es por problemas de COVID, sino que ha dado positivo, pero está por otra patología que no tiene nada que ingresada, que no tiene nada que ver en el hospital. Si no se van hoy, serán pronto, si no sufren complicaciones, patologías que además son de alta muy pronta
muy rápida, no, eso no es problemático. Y seguimos con el tema de los contactos familiares. Claro, la gente dice, pero yo no puedo celebrar un cumpleaños en mi casa, yo no puedo ir a casa de... ¿Qué es lo que se debe hacer? Vale. O sería lo lógico, por ejemplo, si puedes celebrar una fiesta o puedes tener una reunión, pero que ahora mismo, ¿qué es lo aconsejable? Mira, lo ideal es no hacer fiestas, es lo ideal, no asumir ningún riesgo, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces hay que asumir riesgos. Lo ideal es no hacer la fiesta, es lo más sencillo. Pero si tienes que hacerla, y lo de tener es un verbo que en este caso es muy relativo. Si quieres hacerla y tienes una necesidad imperiosa de hacerla, las medidas son las de siempre, la mascarilla, la distancia, los geles, básicamente. No hay, Pero no claro, mucho pero más. es complicado al final en un Pasa que la entorno práctica- hacer un cumpleaños y con niños, Claro, con tíos, con efectivamente. eso, es decir... Por eso lo ideal es no pues, aguantarte, esperar que acabe todo y hacer toda la fiesta junta, es lo ideal. Pero si no, menos de 10 personas en la fiesta, es otra de las recomendaciones. Lo ideal es asumir el riesgo porque es un riesgo que no es necesario. Cumpleaños lo puedes celebrar ahora o dentro de un mes, es verdad que no te cuadra tan bien, pero también se puede celebrar, ¿por qué no? En diferido, como decía... es lo propio es intentar evitar todo ese tipo de acciones que son de riesgo. Y si por lo que fuera no fuera posible, pues las medidas de prevención son las de siempre. El lavado de manos, sobre todo la mascarilla, el lavado de manos a distancia. Y de 10 personas. Comentaba, porque creo que me fui por la rama, ahora mismo estamos en una situación de estrés, ahora mismo las cosas no van bien, no quiero alarmar a nadie, pero tampoco quiero que se relaje. La subida de casos es exponencial, pero con un exponente muy llamativo. Es verdad que estamos preparados y hemos soportado el primer golpe, pero todo tiene un límite. Las comerciantes, las cuerdas, tienen un límite, se rompen, las cadenas también se rompen y el sistema también se puede quebrar. La misma primaria está ya llegando a su límite, está la gente muy cansada, agotada. Como digo, estamos haciendo encajes de bolillos para optimizar los recursos, cambiando compañeras de enfermería, al que hay que agradecerle la paciencia y la buena exposición de unos sitios a otros. Estamos haciendo, vamos a tener que disminuir la actividad para poder centralizar actividad en tema COVID y en tema, por ejemplo, en breve vamos a tener que cambiar el turno en Centro de Salud de Yase y de Tinajo para el turno de la tarde no hacerlo, abrir por la mañana, y ese turno de enfermería de medicina llevarlo a Centro de Salud grande más cercano para reforzar las plantillas. Dentro de poco, esta semana casi seguro, vamos a tener que tomar decisiones de ese tipo que son bastante duras. Nosotros somos los primeros, la gerencia, los trabajadores, que no queremos, nos gustaría tener los centros abiertos todo el rato, que la población tiene que entender, porque a pesar del ambiente festivo que se respira, no está el horno para bollos, estamos bastante apurados. El hospital no está en este momento tan agobiado, pero sí que si sigue incrementándose el número de casos, podemos llegar a estar agobiados. Ahora mismo tenemos una ocupación del 25% del planta COVID. Todavía podríamos ampliar, como comentaba antes, 42 camas más y algunas por acá, pero no es lo óptimo. Y por eso hay que hacer un llamamiento a que se cumplan las medidas y que pensemos los mayores. Efectivamente, los jóvenes, bueno, yo no me incluyo ahí, pero los jóvenes sí es verdad que hacen cuadros leves, no muy importantes, aunque también los hay graves, tampoco no confiemos, también los hay. Son muchos menos, es un tema de riesgo, pero no sería la primera persona de 30 años que fallece de COVID. Pero los mayores sí que tienen problemas, entonces todos pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros tíos, en nuestros seres queridos, que por la tontería pueden acabar mal. Exacto. De forma directa, porque acaben dentro de la UBI, o de forma indirecta, porque no podamos prestar atención. Por ejemplo, otras medidas que habrá que tomar esta semana, que estamos aquí remolones, pero no queda más remedio, es suspender cierta actividad programada en los centros de salud. Por ejemplo, la retinografía es una cosa que si no hacemos ahora, hacemos dentro de un mes, no pasa nada. Pues se puede de momento aparcar para que la enfermera que hace eso, ponerla en un sitio que ahora mismo sea, no tenemos remedio, prioritaria. Las electrocardiogramas, los que son de control, los que son normales, los urgentes no, obviamente. Pues probablemente también tengamos que suspenderlo. La espirometría es otra técnica también, que si no la haces ahora, la puedes hacer todo un mes y no significa nada, no tiene importancia. Y hay otras cosas que no se pueden, claro. El teléfono, nunca lo hemos abandonado, atención telefónica, pero ahora vamos a tener que volver otra vez a potenciarlo de nuevo. Nunca se llegó a abandonar. Y es verdad que es una forma de atender a los pacientes, que hay pacientes, eso es una cosa muy curiosa, porque hay pacientes que les encanta y otros que lo aborrecen. Ahí hay un duelo, hay amor-odio muy curioso. Pero en este caso concreto no va a quedar más remedios, porque tenemos que salvaguardar el personal que tenemos.
Que está claro que por encima de lo que guste más o guste menos está la necesidad, ¿no? Y las prioridades. Totalmente. Está claro que hay que hacerlo. Y con respecto a lo que decía de ejercicio de concienciación y demás, es verdad que, a ver, no toca alarmar porque eso empeoraría las cosas, no pero sí que de algún modo también se puede abandonar, porque es la realidad, los datos están ahí, la tranquilidad que ha habido este tiempo atrás, ¿no? Durante un periodo corto, pero durante un periodo de tiempo, y sí que volver otra vez a concienciarnos de que los datos están ahí, porque es verdad que muchas veces dicen, oye, es que están alarmando sin necesidad ninguna. En fin, no nos estamos inventando los datos, no estamos poniendo datos, más números de los que son, las cifras están ahí, es lo que hay, y los datos en Lanzarote ahora mismo, la realidad es lo que estábamos diciendo, están subiendo a un nivel que no ocurría antes. En los datos se decía, bueno, si se miran los datos fríamente, como que Arrecife es la tercera ciudad de Canarias el número de datos. El ayuntamiento ha querido matizar diciendo, no, es que se incorporan ahí los turistas y otro tipo. ¿Realmente Arrecife es la situación tan preocupante de ser la tercera de Canarias? Sí, es posible, es posible. Yo ese dato no lo tengo en la cabeza, pero es posible. Ahora mismo Las Palmas es la primera, la segunda no sé si será Telde o Santa Cruz, la tercera puede ser Telde de Santa Cruz y nosotros probablemente somos los cuartos. Los datos de dónde está cada paciente se hacen en base al domicilio, que es el dato que nosotros tenemos. Normalmente coincide. Cuando no coincide es el dato que nosotros tenemos para que el equipo COVID vaya a visitarle cuando hay que hacer los controles. Claro, si tienes el centro de inmigrantes, que ahora mismo no hay ninguno positivo, pues supongamos que hay una patera y hay 20, y están ahora mismo, su domicilio en la isla es en Argana, efectivamente suele encontrar Argana, pero si los mandas a Aría, le encontrarán Aría, con lo cual al final quedará más o menos repartido, puede ser. Pero igualmente extranjeros, inmigrantes ahora mismo sobre 236 no pesan demasiado, no son muchos. Es decir, que el contagio, el lanzaroteño es el que ya no podemos culpar ni a los inmigrantes ni a los turistas. A los inmigrantes nunca, porque precisamente los inmigrantes paradójicamente es una amenaza, no era una amenaza, nunca lo fue, porque llegaban, los cogía la Guardia Civil, la Cruz Roja, los ponía o bien en la naturaleza o bien de fuera, y más vigilado, más controlado que ellos, ni tú ni yo, ni nadie, esto estaba súper controlado. Nunca, nunca supuso, los extranjeros era más complicado, porque van a su apartamento, claro. Tú puedes decir la isla, pero tú no puedes poner policía en cada puerta, son 236, no puedes, tienes que fiar, y si sospechas por el teléfono, llama al rastreador y no le coge el teléfono, o llama al rastreador y oye ruidos de tráfico, si hay algo, entonces sí, cuando puedes por lo menos hablar con la policía, la local, la Guardia Civil, quien corresponda, y ellos se dejan ver Sí, la realidad de todos modos es que se ha dicho y lo han confirmado, que los inmigrantes hasta el momento no han contagiado a nadie. Lógicamente. Y es lo que dice Domingo, ¿no? Que tampoco podemos echar tanto la culpa, que lo decíamos al principio, a los de fuera, porque se está comprobando que de momento, con el que conozcamos, focos no hay en hoteles, apartamentos y demás. Entonces... Hay casos aislados, pero no ahora mismo... el virus vino de fuera, claro, obviamente, aquí ya no había, hubo muchos días que estamos a cero, de fuera vino. Ahora, inmigrantes, no, insisto que están muy controlados. Personas que estuvieron fuera y volvieron, sí tuvimos algunos al principio, no se acordarán, bueno, no voy a nombrar procedencia, pero sí que al principio la prensa estaba muy pendiente de dónde venía cada uno, y eran los famosos casos importados. Una vez que alguno de estos importados haga un contacto estrecho, que por lo que sea no se localice, ese puede a su vez ya provocar pequeños niditos, pequeños brotes, que es lo que estamos ahora. Casi todos, en la lista que a mí me pasan todas las noches de casos activos, viene coloreados los que están relacionados entre ellos, padre, hijo y primo, esto fue una fiesta no sé qué, y todavía se ven bloques, y los casos aislados vienen en blanco, y todavía se puede divisar. Eso quiere decir que todavía estamos todavía no estamos en un periodo de ¿cómo se llama esto?, de contagio comunitario, de transmisión comunitaria, todavía, y lo seguimos rastreando, claro. Que eso sería el problema de cuando habría que empezar ya a confinar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en muchas ciudades que se ha hablado de confinar barrios, de confinar municipios, es cuando ya se descontrola, claro. Que no es un tema de 4 familias, sino que ya tú vas viendo casos
¿no? Y en esa situación por ahora no estamos. El confinamiento es la medida más eficaz que hay para contener las epidemias, es lo más eficaz, pero es algo muy agresivo. Ya se ha visto lo que pasó la vez pasada, los problemas sociales, la gente en paro, económico, cómo se han disparado las colas en Sorana o en Cáritas. Es una medida muy, muy eficaz, pero muy, muy agresiva para la sociedad, que entonces hay que medir muy, muy bien que los beneficios superen a los perjuicios. Esa medida siempre está ahí, pero insisto, para tomarla tienes que tener un buen motivo. El buen motivo puede ser efectivamente que se descontrole de repente los casos nuevos, los casos activos nuevos. Por otro lado, la vez anterior se hizo un confinamiento a toda España, lo necesitara o no lo necesitara. En nuestro caso nos vino muy bien porque nos pilló justo al principio de la epidemia, con lo cual, si tomamos medida al principio, ya la curva es mucho más baja, que se acoge a mitad, que por la inercia sigue un crecimiento exponencial. Más tarde, nosotros nos pilló al principio, con lo cual fue muy sencillo controlar la situación. Ahora ya no es tan fácil, aunque lo hiciéramos la medida ahora, sería más complicado. Pero además la idea ahora es ser un poquito más personal. Me explico. No toda España, no toda Lanzarote, no toda Canarias, sino que hay un problema en tal sitio, pues en ese sitio hay problemas. Eso son las autoridades sanitarias, no la gerencia, no la competencia, los que según los indicadores deciden el momento. Pero a ustedes todavía no se le ha llamado para decir, atención con este barrio de Arrecife, que ya se ha detectado que ya No. De confinamiento todavía no se habla, no se ha hablado. Se ha hablado de lo que quiero comentar, que confinamiento selectivo, no generalizado, sitios concretos, que eso tiene su dificultad. Suponte una suposición que quieras aislar el barrio X, para no decir ninguno que no asuste a nadie. Pues hay como aislar un barrio, porque en un barrio España cierra los aeropuertos, cierra los puertos y más o menos, pero un barrio como la isla, hay muchas calles, hay muchas, inclusive hay gente que trabaja pero vive en otro sitio, hay gente al revés que vive en otro sitio y trabaja ahí. No tiene pinta de ser fácil, pero bueno, ya se está estudiando por si acaso, ¿vale? En conclusión, llamamiento a la responsabilidad, totalmente. ¿no? Porque no da lo mismo, tranquilidad, pero sí que las cosas no van bien. Ni una cosa ni la otra, pero responsabilidad porque las cosas, bueno, nos está diciendo que están, pues eso, con mucha presión, ¿no? Y que hay varios planes, pero que hay ciertos límites también, ¿no? Y que es verdad que decían que, bueno, que cuidado porque estuvimos estabilizados, pero que cuando llegase el otoño quizás pues habría mayor agresividad, ¿no? De este virus, o que bueno, que se juntaría con la gripe. No ha hecho falta llegar a esas circunstancias, quiero decir, estamos aumentando los casos sin tener que haber llegado a esa época, con lo cual, pues responsabilidad, imagino que es lo que se pide ahora, ¿no? Igual que antes, pasa que ahora el ambiente que se respira en la calle debe cambiar, la gente no tiene que estar preocupada, asustada, ¿no? El mensaje que me gustaría darnos es alarmismo, que no lo es, las cosas se pueden controlar, se pueden manejar, pero haciendo las cosas correctamente. Depende de nosotros. Depende de nosotros, efectivamente, los sanitarios podemos poner recursos para que la mortalidad sea inferior, para que la gente sobreviva más, para que se infecten menos. Somos los que tenemos conocimientos, especialmente los epidemiólogos, para contener epidemias, pero realmente el que se tiene que poner la mascarilla para evitar contagiar al que está al lado, el que tiene que no montar una fiesta en su casa si no es necesario, que nunca lo vea una fiesta, el que es la sociedad en general, si no es imposible, es la sociedad la que tiene que curarse, la que tiene que poner los medios. Nosotros ponemos medios para disminuir mortalidad, para seguir proporcionando la asistencia, el asesoramiento técnico, porque la sociedad no tiene por qué saberlo, pero quien realmente tiene que operarse, quien tiene que curarse, pues la medicina es la sociedad, es todos nosotros. Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Un placer, como siempre. por aclarar tantos temas, ¿no? Que es siempre. necesario en esta época. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias, Domingo, a Pues ti nada, también, hasta te veo mañana. Bueno, y a todos ustedes.